Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios, el episodio número 36. El día de hoy tenemos el placer de estar con un invitado muy especial, con David. David, bienvenido, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. David pues estudió una carrera muy difícil, una carrera intensa, es el licenciado David. Ingeniero, pero Ingeniero. sí también. Ingeniero David. David, no sé si quieres introducirte, decir Ajá. algo de ti, mencionar el tema un poco. Ok, bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por invitarme, Fer, Jorge. Bueno, yo estudié, como ya lo mencionó Fer, ingeniero en biotecnología, y pues me gustan mucho estos temas de los que vamos a estar hablando Sí. acerca de la biología, la creación del universo y muchas más cosas, ¿no? Sí. Y pues es un tema muy interesante. Va a haber mucha información. Mucha. Mucha información muy padre. Es un tema un poquito profundo, un poco controversial. Depende con quién hables, con quién no hables. Pero a mí me gusta, yo sé que nos gusta mucho basarnos mucho en lo que dice la palabra. Más que nada. Temas como la creación, como el Big Bang. Temas de si la ciencia aprueba de que Dios sí existe, ¿no? Y había una frase, Jorge, que nos estabas comentando al principio que te gustaba mucho también de Albert Einstein. Sí, que había una comentado. frase de Albert Einstein, pues un científico pues bien importante que hubo el siglo pasado, ¿verdad? La frase es: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Me gustó mucho esa frase porque, pues bueno, sabemos que vivimos en un universo, en un planeta bien complejo, con un chorro de cosas pasando todo el tiempo, a veces con el día a día, con las actividades cotidianas que tenemos, que tenemos que ir al trabajo, a la escuela, manejando de aquí para allá, pues no nos detenemos y pasamos por alto todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? No nos ponemos a pensar ni realmente a admirar pues la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea, del universo que nos rodea. Entonces, pero es eso, o sea, realmente hay mucha belleza en el universo y lo más bello también, lo más incomprensible es que podemos comprenderlo como humanos. Sí. Sí, exactamente. Cuando estaba yo pensando en este tema, también pensaba en varios temas y subtemas, ¿no? Por ejemplo, pues como acabas de mencionar, la belleza y la función del universo, de la creación del universo, también la moralidad humana, ah, el universo en sí, el origen de la vida y la propia creación y diseño del universo, ¿no? No sé si a alguien le gustaría empezar con uno de esos temas o mencionando pues algo que hayan estudiado, algo que Dios les haya revelado estos días. Pues, pues bueno, eh, no sé por dónde comenzar, que son demasiadas cosas, de verdad. Son muchísimas cosas. Pero podemos comenzar, yo creo, y de lo que se trata todo esto es que todo lo que nos rodea apunta a Dios. O sea, hay muchísimas pruebas. O sea, no solamente creemos en Dios y lo conocemos por la fe, sino que también hay muchas cosas en lo que podemos verlo visiblemente. Podemos ver la prueba, la evidencia de quién es Él, ¿verdad? De cómo es Él, de que Él está detrás de toda la creación y la está haciendo, ¿verdad? Así como dice Colosenses, en Colosenses 1, hay un versículo que dice, o sea, pues Jesús, Dios hizo toda la creación por medio de Jesús y Él mantiene unida todas las cosas y por medio de Él reconcilió consigo toda la creación. Entonces, pero podemos ver a Dios en aspectos pues como la naturaleza, podemos ver justo como decías, la moralidad, nuestra conciencia mismo. O sea, para mí la conciencia es un tema bien cañón. O sea, el hecho de que somos seres conscientes, que podemos pensar, razonar, tenemos emociones, o sea, eso ya es todo un tema. Y pues sí, o sea, también de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Muchas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es Dios? O sea, ¿dónde está Dios en toda esta en línea del tiempo, todo el universo, ¿verdad? Todo lo que está creado. No sé si tengas algo, David. Pues tengo muchas cosas que había estado meditando estos días, pero justo cuando comenzaste mencionabas que muchas veces estamos en nuestro día a día y no nos ponemos a pensar sobre lo maravillosa que es la creación. Me acuerdo de la reflexión que habías dado hace unos meses acerca de que sin pensarlo ocurren, pues se podría decir que milagros, ¿no? Y sin darnos cuenta, refiriéndote a los árboles, por ejemplo, que como en los árboles, en cada uno de los organismos, como lo puede ser una planta, existen muchas células y dentro de esas células ocurren
de forma espontánea muchos procesos biológicos complejos, como lo puede ser la replicación, la transcripción y la traducción, que forman parte de que es el dogma central de la biología. Sí. Y justamente dentro de tu reflexión me acuerdo que mencionabas muchos de estos factores, como pueden ser moléculas o proteínas, que se necesitan para que se dé este proceso de replicación. Y es un proceso que, si lo llegas a estudiar, es bastante complejo, porque son muchísimas moléculas. A cada una pues ya se le asignó algún nombre, que si es un factor X1, X2, etcétera. Y son demasiados, y simplemente ocurren en cuestión de probablemente nanosegundos. Son reacciones instantáneas casi, que se tienen que dar pues para que se replique el ADN dentro de cada célula y continúe el proceso después de crecimiento, ¿no?, en un organismo. Y es bastante pues increíble todo. Son procesos que ocurren todo el tiempo, y no nada más de que en una sola célula. Ocurren dentro de las células varias veces y en todas las células. O sea, son un chorro de células. Pónganse a pensar pues cuántas células tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad? En todos los sistemas que tenemos, el sistema óseo, el sistema no sé, sanguíneo, etcétera, bastantes, ¿verdad? Y pues no solamente nosotros, sino también todos los seres vivos, los animales, los insectos, las plantas, los árboles. O sea, es un proceso que ocurre todo el tiempo. Y es algo tan complejo, tan minucioso y tan exacto también. O sea, ocurre todo el tiempo. Esto de la replicación del ADN es algo fundamental para que la vida pueda seguir subsistiendo, ¿verdad? Que se pase toda la información a la siguiente generación y pues continúe, porque si no, pues ahí se queda nada más. Sí. Sí, hablando del ADN, cubre un poco pues el origen. El ADN es el origen de la vida, es el complejo de la vida, es vida, el ADN. Y me gusta qué complejo, pero qué tan inteligente fue creado y diseñado, ¿no? Que es un diseño pues en las células, y que son difíciles de explicar, casi imposibles de explicar, cómo tantos procesos naturales sirven y funcionan uno y al otro, ¿no? Y cómo juntos se combinan y hacen lo que es el ADN. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Salmos 139, Salmos capítulo 139, versículo 13, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿no? Y para mí, nada más un creador supremo, inteligente, sumamente poderoso, que tiene la decisión de crear un objeto vivo, una persona viva, un hijo vivo, es el único que es suficientemente inteligente y tiene las herramientas adecuadas para poder construir algo tan complejo y algo tan precioso. No, ahora pues la información contenida en el ADN en sí es muy compleja, que justo con la complejidad que tiene el ADN en sí y en su existencia, yo creo que puede apuntar a que tenemos un creador, o que nosotros venimos de un creador inteligente, creativo. Sí. Sí, pues igual así como que, breve paréntesis, pónganse a pensar realmente pues lo increíble que es que nosotros somos seres conscientes. O sea, la diferencia que hay entre nosotros y el resto de la creación, entre otras especies, entre las plantas, por ejemplo. O sea, que son seres vivos, pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos esta capacidad de crear, esta capacidad de pensar, de sentir, de razonar. O sea, esto es algo totalmente diferente y que nos pone a otro nivel superior, ¿verdad? Sí. Por encima de muchas otras especies. O sea, y a pesar de que no somos la especie más fuerte, por ejemplo, no somos la especie, pues no sé, que puede hacer ciertas cosas complejas, a lo mejor, no sé, como unas hormigas, por ejemplo, que pueden trabajar en equipo y todo esto, pero nosotros podemos pensar. O sea, y esto de que nosotros seamos seres conscientes nos ha traído hasta ahorita, que pues hemos hecho toda nuestra civilización, ¿verdad? Aquí, pues ahora, ¿verdad? Con todas las cosas que hemos creado, la tecnología y todo esto. Entonces realmente la conciencia es algo espectacular. O sea, es algo que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa creada. Entonces ese es un punto bien importante. Y a mí, yo por ejemplo, muchas veces me he preguntado, o sea, ¿de dónde viene esa conciencia? O sea, a lo mejor, por ejemplo, para personas que a lo mejor no creen en Dios, y yo me pregunto, o sea, entonces, ¿de dónde viene la conciencia? Si todo es realmente
únicamente lo físico, lo creado, lo que es, o sea, lo físico, lo químico, lo biológico, ¿a partir de qué punto se genera la conciencia? O sea, ese es un punto de muchas otras preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿De dónde viene algo? ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene, pues, todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero pues sí, o sea, yo siento que no hay una explicación de dónde viene la conciencia específicamente de algo, porque pues tienes, por ejemplo, una célula, y un conjunto de células generan un tejido, y un conjunto de tejidos hacen un órgano, y un órgano, pues, un conjunto de órganos hacen el sistema, y el sistema un organismo, ¿verdad? Pero, ¿en qué punto específicamente se genera la conciencia? Es una pregunta, pues, muy cañona. No sé, David, ¿tú qué piensas? Pues justo estos temas de la conciencia y los sentimientos no son mi área de expertise. Tampoco diría que la biología, Pues sí. pero al menos me puedo defender un poco en ese aspecto. Pero sí concuerdo contigo que ese punto de la conciencia me parece un poco difícil de explicar desde un punto de vista lógico, o tratar de explicarlo a través de reacciones químicas. Se me hace casi imposible el hecho de tratar de explicar cómo se producen estos pensamientos que nosotros podemos llegar a tener dentro de, pues, nuestra cabeza, Sí. cómo explicar eso de forma química o biológica. Sí, Está pues sí. bastante complejo. Un punto que mencionaba Fer hace rato era acerca de pues la precisión que tenía, ¿no? Para que se pudiera dar la vida. Sí. Existe una hipótesis que se la pueden encontrar así como Fine-Tuned Universe, que justamente dice que los constantes de la física, como lo pueden ser la gravedad o la carga que tienen los electrones, entre otras constantes como la constante de Planck, etc., si tú llegas a modificar ligeramente esas constantes, la vida no se podría dar. Entonces te habla de que en el universo fue diseñado precisamente para que pudiera existir la vida, ¿no? Y eso me lleva, por ejemplo, a Jeremías 33:25 al 26, donde dice: así dice el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David. Y después continúa un poco, pero la parte aquí que me parece interesante es de: he establecido las leyes del cielo y de la tierra, que la vez pasada que lo leí me llamó la atención, porque creo que aquí hace justamente referencia a las leyes que conocemos como las leyes de Newton o las leyes de Kepler, que hablan acerca del movimiento de los cuerpos celestes en el espacio, o las leyes que conocemos más simples como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estas leyes por las cuales que existen en el universo y que nosotros no podemos romper. No podemos nosotros crear materia de la nada, no podemos crear energía de la nada. Todas las medios de energía pues vienen de alguna otra. Por ejemplo, la electricidad pues viene de una combustión, de una reacción química que produce vapor, y esa produce un movimiento, y ese movimiento se traduce en la corriente eléctrica, ¿no? A través de un generador de energía con un imán, etc. Pero nosotros no tenemos la capacidad de generar algo de la nada. Pero vemos nosotros que el único que puede hacer eso pues es justamente el que creó estas leyes, ¿no? El único que puede romperlas es el creador. Y vemos muchas veces en el Evangelio muchos de los milagros que hace Jesús. Tal vez no lo hemos pensado en esa forma, pero justamente rompen estas leyes que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando llega a sanar a algún paralítico, pues estas personas nunca habían caminado en su vida, nunca habían tenido la capacidad de poderse levantar por sí solas o mover los brazos o las piernas. Entonces, estas personas no tenían la suficiente masa muscular para generar el movimiento. Pero cuando Jesús los toca y los sana, esas personas ya pueden pararse por sí mismas. Eso, de ahí se puede deducir que Jesús justamente rompe estas leyes al momento de que crea esa materia que sería la masa muscular de estas personas para que pudieran levantarse, y también pues el proceso de rehabilitación, porque no solamente es tener la masa muscular, sino también las conexiones neuronales que mandan señales del cerebro hacia el músculo para moverse. Esas no estaban porque nunca se habían ejercitado. Entonces me parece muy increíble esa parte del creador del universo, cómo él creó las leyes que nosotros conocemos, y aún las que todavía no hemos descubierto, porque existen muchos comportamientos en la naturaleza que no han sido descritos en alguna ley, pero él los creó, y él es el único que puede llegar a romper estas leyes del universo. Sí, pues sí.
Así es, o sea, igual como por ejemplo el milagro de cuando Jesús convirtió el agua en vino. O sea, pues para que haya sido vino tuvo que haber pasado todo un proceso y mucho tiempo, ¿verdad? En lo que se convertía realmente en vino, porque pues es un proceso que involucra tiempo. Así se hace el vino. Pero aún así lo hizo al instante. Entonces ahí habla como realmente, pues Jesús estaba por encima de todas las leyes de la creación, ¿verdad? Estaba por encima de toda la materia, de todo el tiempo que se requería. Entonces no había limitantes. Y aquí, por ejemplo, con este ejemplo del paralítico, pues no es nada más hacer el milagro y ya. O sea, es todo lo que involucra, o sea, fue todo completo. Fue un milagro en todos esos sentidos, imagínate, o sea, pues toda la masa muscular, las conexiones nerviosas, todo eso. Pues sí, o sea, era un milagrazazazo. Sí. Sí. Justo mencionando ese ejemplo del agua en vino, desde un punto de vista químico, es bastante increíble porque existe o existía, creo, ya esa parte de la química creo que se llamaba la alquimia, que lo que buscaban era, bueno, cada uno de los elementos de la tabla periódica. La única diferencia, por ejemplo, entre un carbón y un nitrógeno, pues es la diferencia entre un protón, probablemente dos neutrones y un electrón, ¿no? Sí. Entonces, en ese milagro, Jesús realmente cumplió el sueño de todo alquimista de poder cambiar una molécula al agregarle tú, por ejemplo, los hidrógenos, los H2O, ahí tuvo que agregar moléculas bueno, protones, neutrones y todo para cambiar el H2O por un etanol que Sí. ya incluye elementos carbono. del carbono que no estaban ahí presentes, pero ahí los creó al momento de que le añadió protones, neutrones y todos estos electrones Sí. para poder transformar de H2O al etanol. Entonces es bastante también Sí, exacto. Cómo crea interesante. desde nivel atómico. Ujú. Sí, yo me atrevo a decir que no hay ningún ser supremo, Dios vivo, que ha replicado y ha hecho lo mismo que Jesús siendo humano vino a hacer. Justo con ese ejemplo que dijiste, David, y también con todos los ejemplos que faltan decir y que ya tenemos, yo siento que hasta ya es suficiente con todo lo que vimos de la precisión necesaria y la inteligencia necesaria para crear todas estas cosas y aún más para saber que todo lo que está creado y todo lo que existe no puede venir de absolutamente nada. Y que todo lo que ya está ahí, que todo lo que está creado, no puede ser creado por coincidencia. Yo creo que sí necesita haber un ser supremo, inteligente, poderoso que haya creado esto. Me gusta mucho cómo David escribe en Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y aunque en los tiempos de la iglesia antigua, ¿no? En los tiempos donde Jesús vivía y habitaba esta tierra como un ser humano, igual ellos no pensaban de la manera que acabamos de mencionarlo ahorita, que acabas de pensar, de las moléculas. Nada más decían, oh, cambió de color y sabe diferente, Sabe diferente. ¿no? Sí, pues sí. Pero ese elemento de sorpresa y ese elemento de un milagro es algo que yo no he escuchado, ni visto, ni puede ser comprobado que alguien más lo haya hecho. Y eso hablando en un tema de cualquier otra creencia, cualquier otra religión, ya metiéndonos más en ese tema. Ahora, es impresionante. Es impresionante cómo la ciencia sigue evolucionando, pero todavía hay milagros y hay cosas que suceden y pasan que hasta los mejores científicos no pueden llegar a explicar. Y el elemento sorpresa que ellos pueden decir llegar a decir, pues es un factor en una ecuación que falta, que no existe, que sobra. Ujú. Que en este caso pues podemos ver que es Cristo, que es Dios. Y es algo que es difícil aceptar para unas personas, ¿no? El otro día yo vi un video de alguien que decía, no, es que yo baso todo lo que hago de una prueba que está 100% aprobada. Ujú. Pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque hasta los científicos cuando estaban descubriendo física, cuando estuvieron descubriendo cualquier cosa, no estaban 100% seguros en lo que ellos estaban buscando, pero estaban buscando algo.
Y al momento que un científico o que alguien puede llegar a cerrarle la puerta a la posibilidad de que Dios sí está vivo y que sí existe, pues no le dan el tiempo a Dios como le han dado igual unos genios, unos científicos en el pasado, a varias leyes, a varias filosofías de que algo puede existir, hasta que realmente pones tu cabeza abajo y te concentras y dices, voy a ver si sí es verdad esto o si no, pues ya es donde te cae el 20 y dices, oye, pues capaz y sí Dios sí existe y sí es ese factor que hace falta. Y ya todo lo demás hace sentido. Aunque todavía ni idea cómo sirve, ni idea cómo funciona, pues no es para mí saber, porque yo no soy el creador supremo del universo. Sí, justamente esa parte que mencionas de ese factor, en el área particular en la que estuve trabajando en mi tesis, era acerca de la predicción de los fenotipos, quiere decir las características observables de un sujeto. Entonces, una forma de modelar eso es diciendo que los fenotipos va a ser igual a la parte genética más el ambiente, y al igual que muchas otras ecuaciones, para calcular hay un término que es el término del ruido o el término del error, que a pesar de que tú tratas de hacer tu predicción, vas a tener un factor ahí el cual tú no puedes contabilizar, que es el ruido o el azar que podría tener la generación de esa característica observable, que justamente es la que mencionabas, y está bastante interesante cómo esa misma característica puede ser modificada únicamente por ese factor que no vemos, ese ruido. Puede ser obra de Dios que puede llegar a mover o no esa cosa. Sí, me gustó mucho esa palabra que usaste. Era algo que había apuntado en un lugar en mis notas que no llegué a encontrar, de ese al azar, ¿no? Ajá. Del azar. Que justo varias cosas que hemos llegado a comentar pues apuntan de que el cosmos, el universo, no es un producto de azar, ¿no? Ujú. Que no es algo, no es una probabilidad, no es algo inventado ahí nomás por ahí. Ujú. No, para nada. Y te interrumpí, yo creo. ¿Qué querías decir algo? No, pues continuando con esto que dices, o sea, pues sí, no estamos aquí por probabilidad ni por accidente. O sea, todas las cosas creadas no es por azar, todas las cosas que suceden no es por azar, ¿verdad? Y también ahorita mencionando el tema que decíamos, o sea, pues en la ciencia siempre hay huecos, y no es que la ciencia esté mal. O sea, con esto no queremos decir de que la ciencia está mal y de que solo creer en Dios, sino al contrario, es la ciencia muchas veces apoya y es evidencia de Dios, entonces pueden coexistir, pueden funcionar juntas. No hay por qué irse a los extremos de que no, solamente Dios o no, solamente la ciencia. No, o sea, ambos pueden funcionar. Entonces, o sea, y en la ciencia siempre han existido huecos, siguen existiendo huecos y van a seguir existiendo huecos. La ciencia siempre va a buscar, pues, conocer, pues, siempre más allá, ¿verdad? Siempre, pero siempre van a seguir existiendo huecos. Entonces, pero pues desde siempre, desde hace tiempo, cuando existe algún hueco en la física, en la ciencia, en alguna hipótesis o teoría, cuando se plantea algo y de último momento no encaja, desplazan la explicación a algo más, crean una solución o explicación supuesta, y si vuelve a salir un hueco, la vuelven a desplazar a otra cosa más, y así sucesivamente. Entonces, es una manera de aplazar estos ciertos huecos en las cosas que conocemos, ¿verdad? Y no está mal, o sea, pues somos humanos, seguimos desarrollándonos, conociendo más lo que nos rodea, y pues hay que seguir buscando, pero no hay por qué simplemente descartar o hacer a un lado a Dios, porque al contrario, o sea, es los dos, o sea, de la mano, es con ambas partes de la mano. Y, y pues sí, ahorita con lo que decías, de que pues no estamos hechos por probabilidad, o sea, nuestro universo no está hecho por probabilidad. Tiene que haber un creador, una mente creadora detrás de todo ello. Pues alguien que esté por encima de todo lo creado, ¿verdad? Si nuestro universo está hecho de materia, energía, de espacio, de tiempo, pues Dios tiene que estar por encima de todo eso, ¿verdad? Todopoderoso, tiene que ser supremo por encima de toda la creación. Alguien que es atemporal, que está fuera de la materia, que es capaz de poder crear todas estas cosas como Jesús lo hizo, ¿verdad? Entonces, pues ahí podremos hablar ahora, por ejemplo, sobre el origen del universo.
Sí, un punto muy importante también, y justo había abierto unos versículos que quería leer. En Génesis capítulo 1, empiezo del versículo 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, con esto me gustaría meter otro subtema que es la teoría del Big Bang, ¿no? Justo antes de comenzar, estamos platicando, David, nos estabas comentando de lo que tú pensabas al respecto de la teoría del Big Bang. Sí, claro. Lo que dicen acerca del Big Bang es que fue una explosión que ocurrió en un instante, así en cuestión de menos de segundos ocurrió. Y yo creo que tanto la Biblia como la ciencia pueden llegar a coexistir y llegar a estar de acuerdo en ciertas cosas, pero cada una describiendo el mismo objeto o el mismo suceso de formas diferentes. Por ejemplo, aquí en Génesis, justamente en el versículo 3 del capítulo 1, dice Dios, sea la luz y hubo la luz. No describe ahí obviamente todo el proceso por el cual se dio, pero por ejemplo el Big Bang ahí podría entrar a describir cómo es que ocurrió esta explosión, que fue en cuestión de segundos. Esta explosión, pues, obviamente fue creación de la voz creadora de Dios, ¿no? Al momento que Él dice, sea la luz, fue donde ocurre esta explosión y se crea todo, ¿no? Sí. Y respecto a eso otro también, debido a esta teoría del Big Bang, pues muchos dicen que nosotros somos producto del polvo estelar, dicen ellos, por esa explosión. Y me llama también la atención porque cuando estaba leyendo Génesis para prepararme para esto, vi ahí en un versículo, el capítulo 2, en el versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces me pareció como interesante esta parte del polvo estelar y el polvo de la tierra, como cada una de estas describen un mismo suceso pero de diferente forma, pero están de acuerdo en ciertos puntos, como es esta parte de la creación del polvo. Sí, pues sí. Sí, y ahora pues el Big Bang apunta a un principio del universo. Y justo en Génesis capítulo 1, en estos versículos que acabamos de leer, apunta a un principio del universo también, a algo que estaba vacío, desolado, y como Dios hizo y introdujo un movimiento rápido que fue la luz en sí, que apuntó a la creación del universo. Ahora nos podemos meter más en detalle al versículo 2, en esa frase de sea la luz, de esa introducción. Yo creo que fue de alguna manera también una introducción de la luz que iba a venir al mundo en muchos años después, apuntando a Cristo, Claro. ¿no? Pero justo hablando de la pura creación en sí y de esta parte en específica de la teoría del Big Bang, también te metes, como tú mencionaste, David, en la evolución, ¿no? Ahora, si vemos la creación, los 7 días de la creación, podemos ver que no es lo mismo a la teoría de la evolución, porque la evolución consiste en que fuimos seres sencillos, animales sencillos, plantas sencillas, que fueron evolucionando al tiempo en su ambiente, en su hábitat, con factores X, Y, Y, para ser los seres vivientes que somos ahorita, para tener todo lo que nosotros tenemos alrededor de nosotros ahorita. Ahora, lo que es un hipótesis teólogo al que yo me suscribo también, es que el Big Bang sí existió. El Big Bang fue estas palabras tan poderosas dichas por Dios, de que sea la luz en el mundo y que la evolución también existió. Nos metemos a otro tema. Oye, dice aquí la palabra que habían bestias, pero ¿y los dinosaurios? Ahora podemos ver que en los huesos de los dinosaurios que han encontrado fósiles, huesos, existe rasgos vivientes de ADN. Entonces, durante esos millones de años que la ciencia comprueba de que existió los dinosaurios y tal animalito y tal planta, yo creo que sí pasaron.
pero que pasaron en un tiempo y un periodo muy corto para Dios. En 7 días, si lo quieres dejar así. Porque para Dios no existe, no implica el mismo principio del tiempo que existe y que se implica a nuestras vidas. Hay 2 versículos, uno en Salmos y uno en Primera de Pedro, que tienes también, David, que justo hablan de eso. No sé si quieren comentar algo respecto de eso también. Sí, pues que para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Y pues básicamente lo que significa es que Dios está fuera del tiempo, o sea, Dios no se limita por el tiempo. Entonces hay 2 posturas, ¿verdad? O sea, que el universo sí fue creado en 7 días, como que a lo mejor sí en muchos miles de millones de años, ¿verdad? Sea cual sea, Dios está por fuera, está fuera del tiempo y Él es necesario para que todas estas cosas pasen, sea una u otra postura. Lo importante es que Él es necesario y Él tiene que existir en ambas. Sí, justamente esa parte que mencionas de Dios está fuera de la dimensión del tiempo, hay una explicación que aquí apunté, no sé si está medio compleja, pero si, por ejemplo, eres un objeto en una dimensión, no puedes explorar un terreno en 2 dimensiones a la vez. Es decir, solamente te puedes mover en un punto, y si tú ves una línea siendo un objeto de una dimensión, solo la vas a ver punto por punto. ¿Sí? Si te la imaginas como en un plano cartesiano. De la misma forma, al ser un objeto en 2D, no puedes explorar un plano en 3D. Simplemente eres una superficie que va moviéndose a lo largo de ese plano y solo puedes explorar esa superficie 2D a la vez. Nosotros somos un objeto 3D. Nosotros no podemos explorar la dimensión del tiempo de forma simultánea, sino que vamos de poco a poco moviéndonos en ese plano, por así decirlo, de la dimensión del tiempo. Y justamente Dios está por encima de esa dimensión del tiempo, y ahorita mismo, o sea, si se ponen a pensarlo, Dios está viendo, o sea, como no existe y Él puede explorar todo a la vez, está fuera de esa dimensión, está viendo ahorita el Génesis, está ahorita viendo cualquier cosa que puedan mencionar de la Biblia, puede ser del reinado del rey David, también está ahorita viéndonos en este instante. Entonces Él está fuera de esa dimensión y puede observar toda la creación a lo largo de eso. Y mencionando lo otro que mencionan, que justamente por esto es que segunda de Pedro, como ya habéis mencionado, para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años como un día, porque para Él esta dimensión está por fuera de esa dimensión. También hay otro versículo en Salmos 94 que dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Y eso nos lleva a la parte del Génesis, de la creación de los 7 días. Cuando me puse a investigar acerca de la palabra con la que se había escrito ese día, que creo que es la palabra de Yom, pero no me acuerdo ahorita en qué idioma estaba, y sí se las debo. Pero esa palabra significa, puede ser describir tanto un periodo de 24 horas, como lo conocemos el día, o puede describir un periodo de tiempo. Entonces está esa ventana abierta a poder interpretar el Génesis de forma literal, que ocurrió en 7 días, o que ocurrió en 7 periodos de tiempo. Entonces podemos ahí tener esos 2 puntos de vista, un punto de vista creacionista y otro punto de vista a lo mejor un poco más evolutivo. Pero algo que sí es importante es que la evolución funciona como mecanismo de adaptación. Es un principio adaptativo que Dios creó, pues para que nosotros nos pudiéramos adaptar a los diferentes entornos del mundo. El mundo, al ser un planeta tan grande y diverso, existen diferentes climas, desierto, climas más helados y todo, y Dios nos dio la orden en Génesis de expandirnos por la tierra y poblarla. Entonces Dios nos dio también el mecanismo de poder adaptarnos a los diferentes ambientes, y es de ahí donde viene pues el principio de poder evolucionar o adaptarnos al ambiente. Pero como un principio creativo, es decir, donde no había vida y de repente hay vida, esa parte de ahí la evolución no la puede explicar, no es un principio creativo, sino que ahí más bien tuvo que haber algo que hiciera que hubiera, de no haber nada, haber algo, tiene que haber ahí algo. Y justamente existen muchos versículos donde podemos ver, por ejemplo, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ya sea que tomemos el punto de vista más creacionista o el punto de vista evolutivo, no tenemos que perder
liberarnos de la idea de que no hubiera ocurrido si no hubiera sido por Dios. Exacto. Sí. Sí, pues es que volvemos a lo mismo. O sea, Él es necesario. O sea, ya sea cual sea el camino que podamos tomar, al final no podemos saberlo, ¿verdad? O sea, no estuvimos ahí, como dice Job. O sea, no estábamos ahí al momento en que Dios hizo todas las cosas. Entonces, podemos debatir todo lo que sea, y tomar la postura que queramos. Pero lo importante es que Dios es necesario siempre, en cualquiera de ambas posturas. Él es necesario. El error sería pensar que a lo mejor en la postura que le estoy tomando, Dios no es necesario. O sea, todo puede pasar sin la intervención de Dios. O que se creó por sí solo, existió por sí solo, de la nada surgió algo, ¿verdad? Ahí sí podría ser el error, sino que Dios es necesario siempre, ¿verdad? Porque pues sí, de la nada no puede salir nada. Algo así, la frase, me faltó investigarla, creo que es ex nihilo fit, algo así era, no recuerdo muy bien. Pero sí, o sea, que de la nada no puede salir algo, ¿verdad? Que es esto de la vida. O sea, de algo sin vida, ¿cómo puede salir algo con vida? Y es algo que, exacto, la evolución no puede explicar. Sí. Ahora, nada más hay un ser viviente que no evolucionó, Sí. ¿verdad? Y ese ser viviente es el ser humano. ¿Por qué? Porque a pesar y la diferencia entre cualquier otro animal, mamífero, pescado, lo que sea, y a comparación del ser viviente, también viene la historia de la creación en Génesis, que Dios nos sopló su aliento de vida. Y que cuando Él estaba hablándose a sí mismo, al Padre, Hijo, Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre, hagamos algo bueno, a nuestra imagen y semejanza. Ahora, algo hecho a la imagen y semejanza y con el soplo de aliento de vida de parte de Dios, no puede evolucionar. ¿Por qué? Porque su perfección ya es perfecta. Y no hay una evolución mayor a lo que ya es el ser humano. Ahora, esta es mi opinión. No me crucifiquen por esta opinión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué cuando los científicos han estudiado la evolución han dicho, sí, este lagarto se hizo el cocodrilo, o esta cosita que nadó una ameba ahí se hizo un pescado, o esta sí? ¿Por qué quieren ver y decir que nosotros evolucionamos del mono, del chango? ¿No? Y me pongo a pensar, porque no tiene sentido que nosotros, cortando a Dios de la ecuación, no evolucionamos. ¿Por qué? Porque como el ser humano, el que está haciendo estos descubrimientos, es el único que no sabe de qué evolucionó. Ahora, sí, estoy de acuerdo, hay ADN de cualquier mono, de cualquier chango que se parece al nuestro, ¿verdad? Pero también pongo a pensar, oye, pero estamos igualitos, tenemos 2 pies, tenemos 2 piernas, 2 brazos, 2 manos. Cuando el chango tiene picazón se rasca la espalda, nosotros también. Pues eso a mí me hace sentido y me hace sentir en paz eso. Esa ya es mi respuesta. Pero no evolucionamos porque nosotros venimos de parte de Dios, venimos con su soplo de aliento de vida y somos un ser que fue creado para ser amado, para amar a Dios y para gobernar sobre las otras criaturas y bestias del mundo. Así es. Sí, pues igual toda la creación, todos los seres vivientes y los tiempos, la materia, los planetas, todo cambia, todo cambia. Y al final el único que no cambia es Dios, ¿verdad? Él permanece igual. O sea, también está el versículo de que pues el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras sus palabras permanecen, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Y en varias ocasiones viene en la Biblia, Dios no es humano para cambiar. ¿Por qué? Porque Él ha estado siempre, Él es el alfa y el omega, ¿verdad? Él estuvo desde antes y está por toda la eternidad. Entonces no cambia. A pesar de que nosotros cambiemos y los tiempos cambien, la tecnología, la ciencia avanza y todo, pues todo cambia, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, ese es un buen punto. Yo también tenía apuntado aquí algo similar en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, a diferencia de la ciencia que está en constante renovación, y es justamente por el principio científico que van proponiendo algo nuevo, no funciona, observan y proponen algo nuevo, no funciona, observan qué ocurre y así se va renovando. Sí. Que es algo que está en constante movimiento. La vez pasada vi algo también interesante que, por ejemplo, creo que era, no estoy seguro, pero creo que era, por ejemplo, George Washington. Cuando George Washington falleció, me parece, todavía no habían descubierto los dinosaurios, por ejemplo. Entonces,
me hace pensar muchas cosas como, bueno, y en unos años cuando nosotros ya nos pues muramos, como todos vamos a hacerlo, es posible, bueno, es muy probable que la ciencia vaya a seguir avanzando y muchas cosas de las que nosotros ahorita tomamos por ciertas no van a ser ciertas, pues. De que el proceso de replicación de ADN ya no se hace de esa forma, la nueva teoría dice que es por esta otra cosa. Entonces deberíamos nosotros más bien poner nuestra fe en algo que es constante, algo que no cambia, como es Jesucristo. Exacto. Sí, pues aquí, por ejemplo, hoy en día conocemos, creo que menos del 10% de lo que es el océano, por ejemplo, y es algo que casi no está explorado, no se conoce nada prácticamente. Y allá afuera en el universo también hay cosas que no se conocen hasta la fecha, y en su momento a lo mejor se van a descubrir, pero ahora en el momento es un hueco todavía, o sea, en este momento es un hueco todavía en cuanto al conocimiento, que es, por ejemplo, la materia oscura también. No hay manera de observarla, de medirla, o sea, no se sabe. Solo se sabe que algo falta ahí, ¿verdad? Y así, en la ciencia existen huecos, y pues es normal, o sea, la ciencia va a seguir avanzando y vamos a seguir buscando conocer más, pero eso no quita que necesitamos nosotros como seres humanos poner nuestra fe, nuestra confianza y depender de algo que no cambia, ¿verdad? De Dios, quien nunca cambia. Él es constante, como dices. Sí, me estaba acordando de muchas cosas chistosas ahorita, pero algo que me acordé era un video que vi de un científico que estudia y practica astronomía. ¿No? Y dijo, si agarras el punto más alto de la Tierra y más profundo del océano y lo minimizas al tamaño de una bola de billar y le pasas tu dedo, y se va a sentir más como que plano y más... ¿Cuál es la palabra que busco? Como que más liso que cualquier pelota de billar que el humano puede fabricar. ¿No? Así que mira, nosotros tenemos suficiente capacidad y hemos evolucionado en nuestro pensamiento y en la ciencia para saber esos datos. Pero justo como dices, Jorge, hay muchas cosas que no hemos descubierto que están por ser descubridas, si Dios lo permite. No, pero si vemos el puro océano que está en nuestro mundo, que no está explorado, ¿cuántas cosas más en el universo hacen falta descubrir? Sí, exacto. ¿No? Sí, exacto. Quién sabe, igual cuando nos muramos van a encontrar otro alien de esos que tuvimos aquí en México que se veía así. Pero quién sabe. También lo que me captó mucho la atención y no tenían esto pensado era lo que dijiste al principio de la decisión, ¿no? De la decisión del humano entre el bien y el mal. Que sí es algo muy interesante y es justo, yo creo que la moralidad y la ley humana y el comportamiento humano que nosotros tenemos de saber desde que somos niños, desde que somos seres humanos, entre el bien y el mal. No, hay un versículo en Romanos, no me acuerdo cuál es exactamente, donde dice que los gentiles no se basan y no se comportan conforme con la ley establecida. Entonces ellos recaen a su ley humana, su ley moral, ¿no? Y me hace muy loco cómo tantas cosas, tantas ciencias, tantos estudios pueden estudiar el cerebro. A mí que yo soy muy fanático de la neurociencia y cómo el cerebro funciona con electrodos, con la electricidad, con ADN, con proteínas, neutronas, para controlar los pensamientos. A mí me fascina cómo no hay ningún dato, ningún estudio comprobado aún de cómo el cerebro de la nada distingue qué es bueno y qué es malo, excepto por el ya saber qué es bueno y qué es malo por la naturaleza humana, no por esa ley moral que nosotros cargamos. Ahora, yo sé que ese es un tema de debate, pero yo sí firmemente creo que ese soplo de aliento de parte de Dios, y si vemos justo la ley moral que existe entre nosotros adentro y afuera de la iglesia y la comprobamos a la ley establecida por medio de Dios en los justos y mismísimos 10 mandamientos sin meternos a las otras leyes, podemos ver que los 10 mandamientos pues han influenciado mucho la ley moral que nosotros aceptamos y la que vivimos ahorita.
¿no? Y cómo Dios nos creó y comprueba de que Dios nos creó por encima de cualquier otro animal y que no evolucionamos. Justo de el puro comportamiento y el saber qué es bueno, qué es malo. Sí, así es. De eso. Es un tema muy cargado este. Sí, sí, sí. Un Bastante. tema muy cargado y lo voy a volver a ver el episodio y voy a estar jalándome las greñas porque Ajá. son muchos temas que son muy difíciles de explicar, de entender, pero justo cuando nosotros también aceptamos que no es de nosotros y para nosotros entender todo, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, en otras palabras, una confianza en lo que no entendemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no entendamos todo para nosotros poder confiar en Él. Eso es lo que Él quiere de parte de nosotros. Sí, exacto. O sea, no necesitamos entenderlo todo. Ya tenemos una buena evidencia aquí. Y como dice Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces sí, o sea, ya tenemos cierta evidencia, ciertas pistas en el mundo que nos rodea, ¿verdad? En el universo. Pero pues aún así, o sea, como vimos hace ratito, o sea, todo cambia. Entonces tenemos que buscar poner nuestra fe en Dios, que no cambia, ¿verdad? Aún así necesitamos conocerlo. Y con todo esto que es bastante información sobre, pues sí, meternos a temas ya bien técnicos, ya bien específicos en estas áreas, ¿verdad? Y de hecho hay mucho más profundidad si te vas por cualquiera de estos. O sea, si te vas a la astronomía, te vas a la psicología, a la biología, te puedes ir por cualquier lado y encuentras más detalles, le puedes escarbar más. Pero pues sobre todas estas cosas necesitamos conocer a Dios, o sea, y Él no requiere de nosotros tener toda esta información y conocer todos los detalles para poderlo conocer personalmente, o sea, por algo Jesús decía, o sea, y él le gustaba que los niños vinieran a Él, que lo conocieran, porque los niños son inocentes, ellos no conocen muchas cosas, y ellos con un corazón así, pues simplemente humilde, sencillo, pueden conocer de esa manera a Dios. Nosotros a veces lo complicamos tanto con tantas cosas, y no es que esté mal conocer y ampliar nuestro conocimiento y saber más cosas, pero no es necesario saberlo todo para poder conocer y acercarnos a Dios, así personalmente, así cara a cara. Entonces, eso es más importante que cualquier otra cosa. Claro que es bueno el conocimiento, pero por sobre todas las cosas realmente conocer y experimentar a Dios, ¿verdad? Que Él cambie nuestras vidas. Sí. Sí, exactamente. Y es muy padre, es muy padre. El otro día, digo, no, ayer, justo ayer me pasó esto. Yo estaba estacionado afuera del gimnasio en llamada con mi novia y hicimos un devocional y leímos Eclesiastés capítulo 9 que lo recomiendo mucho, pero después de leer ese capítulo y meditar, reflexionar en él, me quedé ahí sentado antes de entrar y estaba viendo mis notas de Eclesiastés y vi una nota que tenía en el capítulo 3, versículo 10 y 11 que dice: Yo he visto el trabajo de Dios, ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahora, aquí también comprueba y dice el rey Salomón, el hombre más sabio en la historia, que Dios hizo todo hermoso y que todo lo hizo en su tiempo. Y que Él ha tenido la oportunidad, como tú, como yo, como todo lo que estamos aquí viviendo en este mundo, hemos tenido la oportunidad de ver toda la hermosura y toda la creación de Dios en su tiempo, ¿verdad? Y me encanta cómo podemos nosotros conectar versículos y palabra a la ciencia, a la filosofía, a la teología, a lo que ya hemos aprendido y descubierto de otras partes que nos han apuntado a la palabra. Y me encanta cómo también hay cosas que no han sido descubiertas y que no hemos conectado de la palabra a la ciencia o de la ciencia a la palabra, ¿verdad? Y yo creo que este tema es un tema muy difícil y una pastilla muy difícil de pasarte porque pone tu fe mucho en el juego. Y lo que crees y lo que no se ve y lo que igual te da miedo confiar, te hace como que tener un sentimiento de miedo de que Dios no existe, ¿no? Pero yo les animo que se metan más en la palabra, que busquen más una respuesta. Si quieren buscar una respuesta, si sí es cierto, si no es cierto, aquí viene todo. Y ora, suplica,
Espero que Dios te revele todo lo que tengas, toda duda, toda intranquilidad que tú tengas, que la encuentres aquí, meditando en su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, y que sientas más paz, más gozo y más amor después de hacerlo. Sí, sí, pues aquí justo en Eclesiastés 3 viene de que Dios sembró la eternidad en nuestros corazones. Entonces tenemos un hueco eterno en nosotros. Buscamos saciarnos y llenarnos con muchas cosas. Entonces, la manera de poder saciar ese hueco, ese vacío eterno en nuestros corazones, es por medio de Él, que también es eterno. Entonces, no está mal seguir conociendo más y aprender y meternos, o sea, a conocer de todo, pero si lo hacemos separados de Dios, ahí podemos empezar a deambular, podemos empezar a buscar y a sentirnos vacíos, pues, a ver que todo es vano, ¿verdad? Así que todo es vanidad, Sí. así como vemos en Eclesiastés también, que pues el rey Salomón también estuvo, o sea, vivió de todo, tuvo todo y después se dio cuenta que todo era vanidad. Hasta el exceso del conocimiento pues es vanidad, te lleva a cosas vacías. Entonces, pues venir siempre a Dios. Él es el que va a llenar nuestro vacío del corazón, la eternidad de nuestro corazón. Ya después, tomados de la mano de Dios, podemos empezar a conocer y a buscar otras cosas aquí en el mundo, pero siempre primeramente teniéndolo a Él, por sobre todas las cosas. Sí, justo como dice, todo es de Él, por Él y para Él. Así Afuera es. de eso, nada tiene sentido. Ujú. Todo lo demás te va a traer Sí. intranquilidad. Hay un versículo aquí en Eclesiastés que dice: cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y eso está cañón. O sea, yo también sí he tenido mis rachas de que me pongo a meterme así a profundidad en ciertos temas y de repente siento como que, pues ya para qué, o sea, como que no le encuentra sentido, ¿sabes? Sí. Y pues sí, pero Dios es el que llena ese hueco en nuestros corazones, que todos tenemos necesidad de Él. Ujú. Sí, Ujú. completamente. Qué Estuvo bueno el temazo. Sí, sí, sí. Y hay mucho más, o sea, hay Mucho mucho más más. para profundizar. Este tema puede ser uno de los temas donde tenemos una parte 2, 3, 4, 5, un podcast de 10 horas. Y todavía no vamos a acabar. Ya sé. Claro. Pero no sé si alguien tiene algo más que quiera mencionar, o algo más en sus notas No, para ya. concluir este episodio. Yo iba a concluir con algo, pero creo que ¿Vas? Jorge ya lo había dicho. Pero dale, Pero nos encanta escuchar. Era acerca de... Tenía aquí unos apuntes de que si nos parece bastante maravilloso, increíble o hasta perfecta cómo funciona la vida, cuánto más no nos debería parecer increíble y nos deberíamos maravillar justamente en el creador Así es. de este mecanismo por el cual funciona la vida. Entonces era justamente esa parte en la que la quería cerrar. Y otro punto que también había mencionado Jorge, pero no dio el versículo completo, porque cuando yo lo leí fue que wow, pues estaba justo en esa parte sobre si evaluando las posturas, por ejemplo, la postura evolucionista o la postura creacionista. Y justamente en Job 38:4 está así escrito: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Lo leí, también me impactó mucho cuando llegué a leer ese versículo. Está así. Pues sí, es para confrontarnos, a ver si nos creemos mucho. Si Ajá. realmente sabemos todo, pues no lo sabemos todo, ¿verdad? Sí, no. Uy, como Dios agarró a Job y dijo, a ver, paz. Y Job se quedó así de, no manches, ¿qué pasó? Toda la visión La que tuvo, magnitud sí. de la creación de Dios. Sí, no, hombre. Yo creo que hasta le enseñó un granito de sal Sí, claro. de lo que es, pero wow, sí. Fue mucho, pero bien padre. David, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos con toda tu investigación bien extensa, muy Sí. padre, luego nos la pasas también. Ajá. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Y pues gracias a ustedes por ver otro episodio del podcast. Este ha sido el episodio número 36 con David y nos vemos la próxima semana. No se olviden que Dios los ama y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @vsd.podcast. No se olviden que Dios los ama. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Nos vemos. Bye.